Bueno, pues buenos días, yo soy Miguel del Amo, uno de los portavoces del partido político Izquierda en Positivo, la izquierda no nacionalista. Vamos a explicar un poco cómo ha transcurrido esto. Ya sé que ha habido pues muchas noticias, malas informaciones, pero nosotros, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ayer no hiciese el avance de la sentencia, que presumiblemente tiene que salir hoy, no queríamos dar nuestras explicaciones. Ante el decreto del Govern de convocatoria de elecciones para el 14 de febrero, donde ya se daba a entender que por motivos de salud se podía aplazar, nosotros hicimos nuestro trabajo, conseguimos los avales necesarios para poder presentarnos y salió pues publicado las listas pues, preliminares, ¿no? Hasta que saliesen las oficiales, que tenían que ser el pasado martes. En ese transcurso, el Govern lo que hace es suspender las elecciones. Aquí ha habido incluso la consellera de Justicia que habla de ajornar. Lo que han hecho es suspender sine die. Nosotros entendíamos que se tenía que respetar la convocatoria, como ha hecho el Fútbol Club Barcelona, esperar que se sepan los candidatos, los que tienen los avales convenientes, y después, si por motivo de salud se puede aplazar, se pueda aplazar, pero nunca suspender sine die, porque también se está diciendo, se está dando a entender que se ha suspendido hasta el 30 de mayo, y eso no es verdad. Lo que han dicho que se estudiará si es el 30 de mayo. Esto provoca que tenemos un Parlamento cerrado, de momento, hasta el 30 de mayo, pero puede ser más allá, con una oposición que se han cerrado muchísimas comisiones. Creemos que no es la oposición que debe tener cualquier gobierno, y por eso nosotros hicimos ese recurso cautelar para que de momento se parase esa convocatoria. Nosotros y un particular lo hemos logrado, y por lo visto la sentencia de hoy del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues dirá que la fecha de votación es el 14 de febrero. Nosotros lo que proponemos es que hay una solución para que no se vote el 14 de febrero y que el Govern pueda poner otra fecha más conveniente para que votemos todos los catalanes. Nosotros lo que pedimos, en este caso al Govern de la Generalitat, es que convoque a las dos partes recurrentes, al particular y a nosotros. Por el particular no respondemos, pero nosotros como partido político lo que pedimos es que el Govern pues, admita que lo han hecho mal, que no hablen de 155, que no hablen de Franco, que no hablen de que el PSC está detrás, que admitan que han hecho pues un decreto mal hecho, porque lo hemos tumbado rápidamente, por lo tanto estaba muy mal hecho, y lo ha dicho todo el mundo, lo ha hecho Josep Costa, lo han dicho los abogados del Parlamento, estaba muy mal hecho, que lo admitan y que hagamos un decreto, que hagan ellos un decreto bien hecho. Si hay que hablar con la Junta Central, que lo hablen, pero que sea un decreto que no pueda tumbar nadie. La fecha, pues la que puedan votar el mayor número de catalanes y que tengamos un mejor estado de salud. Oriol Mitjà, porque aquí estamos aplaudiendo a los médicos, pero no les escuchamos. Oriol Mitjà decía que no es buena fecha el 14, pero que es peor el 30 de mayo, ya que venimos de la Semana Santa. Por lo tanto, nosotros proponemos el 28 de marzo, aunque no es una negociación cerrada, porque nosotros queremos que el Govern nos demuestre cuál es la mejor fecha. Si no es el 14, cuál es la mejor fecha. Y que podamos también hablar y tomar posturas para incentivar el voto de todos los catalanes. Uganda votó hace 7 días, Estados Unidos votó en el peor momento de salud y lo pudieron hacer. Nosotros no podemos hacerlo, creemos que España, Cataluña no son estados fallidos, España no son estados fallidos, y creo que podemos organizar unas elecciones. Si no es el 14 de febrero, que nos convenzan. Por eso decimos a Pere Aragonès, parlem-ne, no solo con nosotros, sino también con la otra parte recurrente, que es el particular. Pero hay posibilidad de, si nos convencen de que quitemos el recurso, de que se vote otro día. Pero eso sí, con un edicto, con un decreto que no pueda tumbar nadie. Ahora os dejo con Celia Cánovas. Celia Cánovas, aparte de ser nuestra presidenciable de la Generalitat, la número 1 por la lista de Barcelona, es la abogada, junto a ayudantes, por supuesto, que ha redactado este recurso. Adelante, Celia. Buenos días. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos todavía. En definitiva, yo también quisiera aclarar cuestiones, vamos a decir, en primer lugar, de índole jurídica, para que de la forma más sencilla posible todo el mundo entienda la situación en la que nos encontramos de una manera jurídica, pero clara, ¿eh? Vamos a ver. El martes por la mañana a las 9 nosotros presentamos, o sea, personalmente como abogada, yo consideré que había que recurrir, y así lo aconsejé al partido, el recurso, o sea, había que recurrir el decreto dictado por la Generalitat
por las razones que ha apuntado mi compañero, en definitiva porque supone dejar sin efecto unas elecciones, no suspender, yo diría dejar sin efecto y convocarlas nuevamente cuando ellos decidan. Ellos dicen, se convocarán el día seguramente para el 30 de mayo. No aseguran tampoco en el decreto que sean el 30 de mayo, porque dicen además que sí concurren circunstancias que lo aconsejan de salud. Es decir, queda un poco en el aire quién tiene que decidir que las circunstancias sanitarias son las adecuadas o no, ¿vale? Por lo tanto, consideramos que este decreto, desde un punto de vista jurídico y político, vamos, es un decreto absolutamente ilegal y que contraviene la Constitución, contraviene el Estatuto de Autonomía, porque además el presidente no está facultado para volver a convocar ninguna elección. Ahí está el fallo más gordo del decreto, porque se reserva volver a convocar las elecciones y esto no está facultado. Por lo tanto, al considerar que se producen una serie de infracciones jurídicas muy importantes, es por lo que se decide interponer un recurso contencioso administrativo contra este decreto. Naturalmente, dados los tiempos tan cortos que tenemos y que tenemos unas elecciones que estaban ya convocadas, ¿no? Porque el efecto de este recurso contencioso es dejar sin efecto el decreto, este último del sábado, y que por tanto quede en vigor la convocatoria que era legal, ¿vale? Por disolución del Parlamento se acuerda la convocatoria de elecciones para el día 14 de febrero. Este es el efecto del recurso. ¿Qué pasa? Que como esto puede tardar y puede hasta pasar el 14 de febrero y quedar sin objeto alguno el recurso, es por lo que se decide interponer al mismo tiempo unas medidas cautelarísimas, que es para que el juez, la sala, suspenda con carácter cautelar y además inaudita aparte, significa sin oír a nadie, por razones obvias, que suspenda inmediatamente la eficacia del decreto, ¿vale? Entonces, el juez, al cabo de unas pocas horas, deciden que sí, que es una cosa, tengo que decir que es bastante insólito, pero entendíamos que si no pedíamos estas medidas era como poner un recurso absurdo, porque no sabemos el tiempo que tardarían en resolverlo y si tendría alguna eficacia o no en el tema de las elecciones y a ver qué fecha, y nos creaba una inseguridad a todos, ¿vale? Por lo tanto, era fundamental presentar estas medidas. La sala, como entiende que esto es muy urgente y me parece muy loable por su parte, ha dicho que sí a las medidas cautelares, pero la ley prevé que una vez adoptadas estas medidas cautelarísimas, tiene que darse traslado a las demás partes implicadas, es decir, en este caso al Ministerio Fiscal y a la Generalitat. Al parecer, a nosotros aún como parte, a nuestro procurador, no nos han notificado absolutamente nada, es decir, cuando oigo al presidente decir que no saben nada, pues estamos todos igual, Las noticias son las que corren por la prensa, por las comunicaciones que hacen ellos a través de ellos mismos, del Tribunal Superior de Justicia. Nosotros no tenemos ninguna notificación ni de las alegaciones de la Generalitat ni de las alegaciones del Ministerio Fiscal. Lo único que sabemos es que han informado, el fiscal ha informado a favor y que existe una resolución favorable que supongo que hoy nos la notificarán, que gustosamente os la pasaremos a todos para que todo el mundo tenga ocasión de comprobar los argumentos. Después de esto, el juzgado lo que nos va a hacer es tramitar lo que es el procedimiento en sí mismo, porque la medida cautelar es una medida accesoria a lo que es el recurso que ponemos contra el decreto, Entonces, se va a quedar ahí la medida cautelar mientras se tramita el decreto. Tengo entendido, a través de la prensa, insisto, que el Tribunal Superior de Justicia va a cortar plazos, va a tramitar este recurso contencioso administrativo de manera súper rápida. Insisto, no lo sé, no está esto previsto en la ley, yo no he visto ningún artículo que diga que tenga que decidir tal día, yo sí que veo que hay un proceso y que hay que respetarlo, eso sí. Y precisamente las medidas cautelares solicitadas fueron precisamente contemplando lo largos que suelen ser las tramitaciones de estos procedimientos. El efecto de este procedimiento judicial, insisto, es dejar la nulidad del decreto del sábado de la Generalitat, por el cual se deja sin efecto la convocatoria. La nulidad, por tanto, la vigencia de la anterior.
No pedimos que se fije una fecha ni otra, ni que el tribunal se pronuncie sobre una fecha o sobre otra, no. Estamos hablando de que si el último decreto queda nulo, pues queda en vigor el anterior que convocaba al 14 de febrero. Supongo que me he explicado, si alguien tiene preguntas. Esto es la cuestión jurídica, ¿eh? Creemos que aquí tenemos que mirar, o sea, yo me considero en la obligación de velar porque se respete la ley, sobre todo, y que no quede en manos de ningún gobierno el decir que una ley como la Constitución, como la ley electoral, quede en suspenso a su arbitrio y conveniencia. Esto es lo que consideramos, vamos, que no puede ocurrir ni en Cataluña ni en ningún sitio. Tampoco estamos por cuestiones electoralistas. Esto no puede ser ninguna excusa para incumplir la ley. La ley tiene que estar por encima de todos y todos, incluso el gobierno de Cataluña, debe cumplirla. Aquí no estamos tampoco atacando ni defendemos al PSOE, ni el PSOE está detrás nuestro, ni el PSC, nada. Aquí estamos, insisto, en el ejercicio libre de mi profesión como abogada y asesora jurídica y además como candidata de Izquierda en Positivo. Estamos por defender la legalidad, porque ya estamos hartos de tantas desigualdades, de tantos arbitrios que no podemos consentir que se siga produciendo en Cataluña. Una pregunta. Abans ell ha parlat de trobar una solució, no? que proposen aquesta data intermitja ara. La meva pregunta és, per què ara proposen com una solució nova, havent el tribunal acceptat ja el recurs de les mesures cautelars, que és el que vostès entenc que volien, que ho acceptés. No entenc per què ara proposen aquesta nova data. A ver, como instantes, digo para que entendáis también cuál es nuestra posición actual como instantes que somos de unas medidas cautelares. Como instantes que somos, nosotros podemos desistir de estas medidas en cualquier momento, es decir, podemos dejar sin efecto las medidas, que no el recurso seguiría tramitándose, pero claro, tendríamos que convenir, porque ahora la pelota la tiene el Govern tiene que decidir si va a dotar de medios para proteger y que se hagan unas elecciones el 14 de febrero en garantías, o bien pues decir que se reúna con nosotros, que nos incluya, porque somos los que hemos instado esto. Es que jurídicamente es así, no hay otra, porque yo tengo que desistir, o sea, legalmente tengo que desistir de mis medidas, ¿eh? Entonces, tiene que hablar con nosotros y aquí sí que podemos decir, oye, pues vamos a hablar del bien común, vamos a hablar de que si no habéis sido capaces de organizar el tema desde un punto de vista sanitario para el 14 de febrero, porque yo creo que estaban muy confiados en que ya no se iban a celebrar el 14 de febrero y quizá ahora sea todo muy apresurado y quizá ahora busquen alguna excusa de tipo sanitario, incluso nos echen la culpa de que no miramos por la salud. No es eso, ni mucho menos. Precisamente porque queremos que se hagan garantías, pues estaríamos dispuestos a aplazar, simplemente que no desconvocar, cuidado, ahí el matiz, aplazar durante unos días, un mes máximo, o sea, máximo que permita la LOREC. Es decir, y siempre, insisto, bajo la supervisión de los letrados de la Generalitat y de la Junta Electoral. Es decir, que no volver a hacer otro decreto, naturalmente, que vayan a tumbar cualquier partido y cualquier juez, ¿eh? Entonces, esto, por supuesto, hay que hacerlo muy bien y no como se ha hecho hasta ahora. No entiendo. ¿La Generalitat qué tendría que hacer? La Generalitat podría dictar un decreto, Pero dices que no lo haga. pero no de porque lo pueden convocatoria, tomar. no de convocatoria, ¿vale? Sino de aplazamiento, y además o sea, yo creo que, oye, tienen asesores, se pueden buscar a los mejores catedráticos de Derecho Constitucional y no hacer como se ha hecho con este decreto de prisa y corriendo y no sé bajo qué supervisión legal, porque desde luego el decreto, bajo mi punto de vista de letrada, no hay por dónde cogerlo. Y esto no lo digo yo sola, lo han dicho muchísima gente que se dedica a esto o que no se dedica, simplemente que es abogado y entiende de leyes. Entonces, se puede hacer un decreto nuevo, se puede hacer, pero sobre todo dejando claro que no admitiremos una desconvocatoria de elecciones, porque estamos en lo mismo que ahora. No se pueden desconvocar, es ilegal. No vamos a admitir una nueva ilegalidad, como puedes comprender. En tot cas, a la pràctica, el govern ja ha tingut en compte que no estarien disposats a negociar una nova data intermitja, però
el que caldria fer, o sigui, els passos és que vostès i l'altra persona que va posar les cautelars retiressin el recurs i que el govern els proposés reunir-se per pactar aquesta nova data. Aquests serien els passos? Sí. Sí, que lo Sí. No, pero es que lo he explicado muy bien. Porque yo sobre esto tengo una duda. Tú lo puedes retirar, pero el ciudadano particular que no conoce. Ah, no, claro, tienes esas dos partes. ¿Ese está ahí por libre? ¿Ha pedido cautelares? Porque Sí. Ha habido cautelares Puedes por su quitar las lado. tuyas, O sea, pero pensad Sí, una correcto. cosa. Activa, ¿no? Se han tramitado todas de forma separada, porque claro, somos diferentes personas las que hemos puesto recursos y tenemos números de recurso diferentes, número de pieza de medidas cautelares diferentes. Solamente hemos sido 2. O sea, cuidado que no, es que también como partido y como persona, como letrada, me indigna que se me meta en el mismo bote como que el resto de los partidos que han recurrido. No, el resto de los partidos no ha pedido medida cautelar. Solamente como partido hemos sido nosotros, ¿vale? Eso que quede claro. Y este particular, este señor que yo no lo conocía, no tenía el gusto de conocerlo, pero bueno, lo ha conseguido también. Entonces, claro, naturalmente, él tendrá que desistir del suyo, porque si queda vigente la medida cautelar por su lado, no hay nada que hacer. Esto, y vamos a elecciones el 14 de febrero, si es que no hay ningún problema. ¿Sabes? O sea, por nuestra parte no hay ningún problema, sino que la Generalitat lo que debe hacer ahora es poner los medios, como se había comprometido en el decreto de convocatoria, el de diciembre, para que no exista riesgo para la salud de los catalanes para votar, ni para el tema de las mesas electorales, el tema de voto por correo, es decir, una serie de medidas para reforzar esa seguridad. Si li vols insistir que et faci el Si pots dir breument el que jo he explicat, però necessitem el teu tall de veu, de dir els passos que calen ara és que nosaltres i l'altre particular desisteixin i que el govern ens convoqui per pactar una nova data. Si ens pots explicar breument aquests passos. Vale, si lo que se busca es aplazar, que insisto, no es nuestro especial interés, o sea, si lo que se busca es especialmente aplazar, lo que tenemos que hacer es pactar con nosotros, porque tenemos el recurso, las medidas solicitadas, desistiríamos del recurso, siempre y cuando se haga un decreto con las debidas garantías de que es absolutamente legal. No se va a pactar con temas dejando en el aire cuestiones ni por temas aquí oscuros. No, queremos, insisto, se pactará, se puede pactar y se puede desistir, pero siempre y cuando el decreto que sustituya sea absolutamente, que sea impecable desde un punto de vista jurídico. Se ha dicho que la Generalitat ha hecho el recurso para que se le tumbara. ¿Qué le parece este recurso tan mal hecho? La gente ha dicho que la gente lo ha hecho consciente de que se tumbara. Yo qué sé, todo es posible, pero es ridículo porque crear toda esta discusión y esta pérdida de tiempo y de recursos teniendo tanto trabajo por hacer, me parecería una responsabilidad tremenda por parte de la Generalitat. La Generalitat lo que tenía que haber hecho era ocuparse, insisto, desde que se convocaron las elecciones, que además hace mucho tiempo que las podía haber convocado, ha tenido las medidas sabiendo que se tenían que convocar, porque lo sabía, con lo cual ha tenido tiempo de sobras para poder llegar a la cita electoral con todas las garantías. Si no lo ha hecho o tiene los deberes por hacer, creo que es demuestra su mala gestión en todo esto. Y aquí no vale con hablar de que creo que es para mí indignante, o sea, nos indigna que se trate esto como un ataque a los catalanes, a la independencia, a que la justicia se está metiendo otra vez en el tema político. No, perdona, tenéis que hacer bien las cosas. Si no las hacéis bien, iremos a los tribunales, pero iremos en el ejercicio libre y además cualquier ciudadano puede ir. Y es hora de que las cosas se empiecen a hacer bien en Cataluña. Y aquí no nos mueve, insisto, no nos mueve detrás el PSC ni nadie, mentira. Esto lo desmentimos totalmente. No somos ninguna fuerza política aliada del PSC. No lo somos. La última, más política, la campaña empezaría entonces el 29. Izquierda en Positivo, como partido, ¿estáis preparados para irrumpir en el Parlamento de Cataluña? Por supuesto. Vamos a luchar por entrar en el Parlamento, por supuesto. Es que nosotros ya teníamos la idea, o sea, se ha hecho todo el proceso de los avales, las listas, se ha hecho todo y vamos a luchar por entrar. Vamos a intentarlo y estamos aquí para intentarlo. Pero, insisto, no vamos a dejar pasar ninguna ilegalidad. ¿Vosotros cuándo queréis que sean las elecciones?
Yo cuando creo, yo personalmente, o sea, el partido, o sea, que es... Depende del gobierno. Es que no está en nuestra mano, Es que tampoco. decís dentro de un mes. A ver, No, depende del gobierno. A ver, sí, a ver, lo dice, o sea, aquí el tema está también por el tema del censo electoral, ¿vale? Nos dice que, claro, un posible impedimento de alargar demasiado en el tiempo es que eso es otro motivo también para la nulidad del decreto, ¿vale? Porque si lo que querían era medio aplazarlas, pero sí, pero no, el censo electoral se tiene que actualizar cada mes. Con lo cual, si se han fijado las elecciones para el 21 de febrero, es para el censo del 21 de febrero. Y como se actualiza cada mes, yo personalmente, insisto, en mi humilde opinión jurídica, y aquí me someto al criterio de los más ilustres, entiendo que deberían celebrarse el 21 de marzo, por ejemplo. Sería una seguridad absoluta de que el censo sería el mismo, de que no se habría actualizado. Salvo que alguien me diga que sí que se ha actualizado, entonces el aplazamiento lo veo imposible, ¿vale? Es cuestión de analizar esto, ¿vale? Creo que yo soy abogada y soy la candidata a la Generalitat por Izquierda en Positivo. Muchas gracias. En el sentido de es hacer, complicado. te lo digo porque nosotros lo que estamos repreguntándote, buscamos como una respuesta sintética ya. que se entienda Sí. de por qué habéis puesto el recurso, cuál es el fallo y qué es lo que vais a hacer. Que por qué hemos... Es que, Sí, que ahora te da la sombra, por favor. que me daba todo el sol en los ojos y es un poquito molesto, ¿eh? Bueno, es que te ha ido... Sí. Bueno, a ver, ¿por qué se ha puesto el recurso? Se ha puesto el recurso porque el decreto es nulo, porque contraviene la Constitución, porque contraviene el Estatut, ¿eh? y contraviene la LOREC, ¿vale? Es un decreto nulo, según nuestro punto de vista. Se ha puesto el recurso, perdón. ¿Por qué hemos puesto el recurso? Ah, porque es nulo. Suspensión, aplazamiento... Vale. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo que se pretende por el Gobierno es volver a convocar unas nuevas elecciones y no lo tiene atribuido por ley. Es decir, el Parlamento se disolvió por imperativo legal. El presidente no, o sea, la convocatoria no se hace porque el presidente convoque, sino por disolución del Parlamento. Este es uno de los principales motivos, ¿vale? Por tanto, no podrá volver a convocar, como dice el decreto. Si no podía antes, no lo podrá después. Por otra parte, el dejar sin edie, es decir, primero, desconvocar, saltándose la ley, como se la ha saltado, para mí es un atentado gravísimo a la Constitución española. El derecho de sufragio activo, que es nuestra base en la democracia. Y no se puede saltar. No se puede, ladear o regatear, no se puede. Y esto es otro, bueno, es que son tantos motivos que siempre vamos a lo mismo. Es un ataque frontal al derecho fundamental del sufragio activo y pasivo. ¿Vale? Gracias. Es fatal, ¿eh? Ya tú estabas posta. Muchas gracias. Casi hubiéramos preferido que lloviera. Bueno, yo espero que se haya entendido. Yo diría Cánovas. Cánovas. ¿Con A? Yo soy, en mi familia soy la tercera generación de abogados. ¿Eres de Barcelona? Soy de Barcelona. Sí. Yo había estado en Podemos, he sido senadora de Podemos. Sí. ¿Para Podemos? Sí. ¿Y tú? Sí. Pasa que, bueno, es muy difícil esto. Sí, que esta setmana ha sigut molt O intensa. sea, hay que a ver la repercusión de esto, porque Feina. Sí. hay No, sí, no, poderes que la vida se pueden sí. usar.